Desta vez, gente, mi gente querida, mi gente hispana de toda Venezuela y todo el Caribe, la gracia sea con ustedes. Esta vez nosotros vamos a analizar sobre la existencia de un ser espiritual llamado Satanás, que traducido para el Nuevo Testamento sería diablo. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de Satanás. ¿Quién es ese ser? ¿Quién es ese personaje que supuestamente perturba a las personas, perturba especialmente a los religiosos? Porque para la gente que no tiene religión, Satanás prácticamente no lo influencia en nada, no le perturba en nada. Y las personas que son más religiosas son las que más se sienten perturbadas o más se sienten incomodadas por Satanás. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis bien detallado, un estudio bien detallado sobre la existencia de ese ser que anda por allí perturbando a las personas. Muy bien. Y en esta introducción nosotros vamos a considerar apenas 4 textos que serán la base y el fundamento para nuestros próximos estudios sobre ese tema tan interesante del punto de vista eclesiástico y del punto de vista teológico. El primer texto lo vamos a leer en Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 16. O pueden leer el texto completo. ¿Por qué del versículo 12 en adelante? Porque supuestamente esos son los versículos que tratan directamente sobre la caída de Satanás. Sobre cuando dice pues, que él subió a las alturas y quería sentarse en el trono de Dios. Y que antes gobernaba el mundo y es llamado del ángel de luz o de Lucifer. Entonces es necesario a gente analizar esos textos que son muy comunes y que son utilizados mucho en las iglesias para hablar de la caída de Satanás. Solo que hay un detalle en ese texto. Y es que la mayoría de los lectores, ellos leen el texto, pero no leen el contexto. Es decir, el contexto son los textos, versículos que están antes o después del texto. Ahora, cuando nosotros analizamos a partir del versículo 1 hasta el versículo 4, encontramos algo que nos llama la atención. 2 puntos ahí son interesantes. El primero, que el tema no es un hecho histórico. Es decir, Dios no le está diciendo a Isaías que cuente la historia o la narrativa de la caída de Satanás, el pasado de Satanás. El relato es futuro. Presta atención, lea el texto. El relato es futuro. La segunda cosa es que el texto no se refiere a un ser espiritual. El texto se está refiriendo es a la caída del rey de Babilonia. La tercera cosa es que no es una historia que Isaías está contando. No, Isaías está escribiendo, es un dicho, es un proverbio. Dios le dice, escribe un dicho o un proverbio acerca del rey de Babilonia. E Isaías comienza entonces narrando todo lo que acontecería futuramente con el rey de Babilonia, cosa que acontece y se cumple en el capítulo 2 de Daniel. Cuando el rey de Babilonia vio una mano escribiendo en una pared su futuro. Entonces Isaías no está describiendo en ningún momento la caída de Satanás. Él está describiendo es la caída del imperio babilónico. Y él tampoco está narrando los acontecimientos. Él está escribiendo un proverbio, un dicho, o que se hablaría futuramente acerca del rey de Babilonia. El segundo texto, y los que tengan su Biblia, después agarran su Biblia, analizan el texto y el contexto. El segundo texto es Ezequiel capítulo 28, también a partir del versículo 12. Mencionamos esos 2 textos porque son los que más se utilizan para afirmar la existencia y la caída de Satanás. Entonces, Ezequiel hace también la misma narrativa. Pero cuando vamos a los primeros versículos del capítulo, encontramos otra cosa. Entre el versículo 1 y el versículo 2, ¿qué es lo que dice ahí?
Dios le dice también a Ezequiel, escribe un proverbio o escribe un dicho, eso depende de la traducción, sobre el rey de Tiro. Entonces, en ambos textos encontramos lo siguiente. Primero, no es un hecho histórico, es un anuncio del futuro. Y lo que ellos están narrando es un dicho acerca de lo que se hablaría futuramente de ambos reyes o de ambos imperios. Entonces, en ninguno de los dos textos existe ninguna mención, en ninguno de los dos textos existe alguna alusión a la existencia o caída de un ser llamado Satanás. No existe ahí. Ninguno de los dos textos se refiere a la caída de Satanás. El de Isaías se refiere a la caída del rey de Babilonia y el de Ezequiel a la caída del rey de Tiro. Ahí los teólogos tradicionales dicen que los textos son textos de doble referencia. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque dentro del exégesis y dentro de la hermenéutica se dice que los textos deben de ser analizados con textos paralelos. Y no existe ningún texto paralelo que sea compatible con esas dos lecturas. Ni antes ni después. Entonces ninguno de los textos se refiere a Satanás. Más dos textos que vamos a analizar y ustedes se van a convencer de que realmente las narrativas actuales, religiosas, eclesiásticas acerca del asunto están totalmente fuera de contexto. El tercer texto está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, donde leemos lo siguiente. Ahí dice que Satanás indujo a David a hacer un censo, cosa que era prohibido en Israel. ¿Por qué? Porque hacer un censo en Israel implicaba aumento de impuestos, cosa que perjudicaba política, social y económicamente a la nación. Entonces Dios había prohibido de hacer censo en Israel, solo que en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice que Satanás indujo a David a realizar ese censo y David mandó a hacer el censo. Solo que hay un detalle ahí, mi gente. Hay un detalle ahí. Que el mismo texto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Vea que es el mismo texto. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Ahí dice que Jehová indujo a David a realizar el censo. O sea, en Crónicas, el escritor de Crónicas dice que fue Satanás quien indujo a David. Samuel escribe que fue Jehová quien indujo a David a realizar el censo. Ahí nos preguntamos, ¿fue Satanás o fue Jehová? ¿O fue Dios? Entonces, ¿será que Jehová y Satanás son la misma persona? ¿O es que la palabra Satanás está siendo mal utilizada hoy en el mundo religioso, especialmente en el cristianismo? ¿No será que se están confundiendo las cosas? ¿No será que hay una mentira envuelta dentro del mundo cristiano para intimidar a las personas? ¿No será que ese tal de Satanás en verdad es un personaje inventado por la propia religión para intimidar, para colocar miedo, para controlar, para tomar el dominio de la vida emocional de las personas, para que hagan sacrificios muy más allá de lo que ellos pueden hacer? ¿No será que Satanás es un personaje utilizado apenas para manipular, chantajear y controlar a la gente? ¿O será que Dios y Satanás son la misma persona? En los próximos videos vamos a continuar dando detalles de toda esa historia, cómo ella fue inventada, cómo ella fue creada. Lo cierto es que en los textos no aparece un personaje llamado